Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuaremos con la serie de vídeos que estamos haciendo de preguntas y respuestas sobre la certificación de Azure DP203 Azure Data Engineer Associate. A continuación veremos 10 preguntas a las cuales daremos solución justificando su respuesta. Estás diseñando una solución de monitoreo para una flota de 500 vehículos. Cada vehículo tiene un dispositivo de rastreo GPS que envía datos a un centro de eventos de Azure una vez por minuto. Tienes un archivo CSV en un contenedor de Azure Data Lake Storage Generación 2. El archivo mantiene la zona geográfica prevista en la que debe estar cada vehículo. Debes asegurarte de que cuando una posición GPS esté fuera del área esperada, se agregue un mensaje a otro centro de eventos. Para su procesamiento, cada 30 segundos. La solución debe minimizar el coste. ¿Qué debe incluir en la solución? Para responder, seleccione las opciones apropiadas. Pues efectivamente, las respuestas correctas para Service es Azure Stream Analytics, para Window Hopping y para Analysis Type Point with Polygon. Las funciones de ventana de salto saltan hacia adelante en el tiempo, por un periodo fijo. Puede ser fácil pensar en ellas como ventanas giratorias que pueden superponerse y emitirse con más frecuencia que el tamaño de la ventana. Los eventos pueden pertenecer a más de un conjunto de resultados de ventana de salto. Para hacer que una ventana de salto sea igual a una ventana de volteretas, especifique el tamaño de salto para que sea el mismo que el tamaño de la ventana. Pregunta número 82. Estás diseñando una tabla de Azure Databricks. La tabla incorporará un promedio de 20 millones de eventos de transmisión por día. Debes conservar los eventos en las tablas para usarlos en jobs de canalización de carga incremental en Azure Databricks. La solución debe minimizar los costes de almacenamiento y los tiempos de carga incrementales. ¿Qué debes incluir en la solución? A. Partición por campos de fecha y hora. B. Sumidero de almacenamiento de Azure Query. C. Incluir una columna de marca de agua. Y D. Utilizar un formato JSON para el almacenamiento de datos físicos. Pues efectivamente, la respuesta correcta es la B, sumidero de almacenamiento de Azure Query. El conector ABS-AQS de Databricks usa Azure Queue Storage para proporcionar un origen de archivos optimizado que le permita buscar nuevos archivos escritos en un contenedor de Azure Blob Storage, sin enumerar repetidamente todos los archivos. Esto proporciona dos grandes ventajas: menor latencia, no es necesario enumerar estructuras de directorio anidadas en ABS, que es lento y consume muchos recursos, y costes más bajos, ya que no te cuesta mucho realizar una solicitud LIST API realizadas a ABS. Pregunta número 83. Tienes un área de trabajo de Azure Databricks denominada Workspace 1 en el plan de tarifa estándar. Debes configurar Workspace 1 para que admita el escalado automático de clústeres multipropósito. La solución debe cumplir con los siguientes requisitos: reducir automáticamente la escala de los jobs cuando el clúster esté infrautilizado durante 3 minutos, minimizar el tiempo de escalado al máximo número de jobs y minimizar los costes. ¿Qué deberías hacer primero? A. Habilitar los servicios de contenedor para el espacio de trabajo 1. B. Actualizar Workspace 1 a nivel de precios premium. C. Establecer el modo de clúster en alta simultaneidad. Y D. Crear una política de clúster en el espacio de trabajo 1. Pues efectivamente la respuesta correcta es la B, actualizar Workspace 1 al nivel de precios premium. Pregunta número 84. Estás diseñando una solución de Azure Stream Analytics que analizará los datos de Twitter. Debes contar los tweets en ventanas de 10 segundos. La solución debe garantizar que cada tweet se cuente solo una vez. Usa una ventana de salto y establece el tamaño de la ventana en 10 segundos. ¿Cumplirá esto con el objetivo?
Pues la respuesta correcta es la A, sí, ya que las ventanas giratorias son una serie de intervalos de tiempos contiguos, no superpuestos y de tamaño fijo. Pregunta número 85. Tienes un grupo de SQL dedicado de Azure Synapse Analytics que contiene una tabla denominada tabla E1. Tienes archivos que se recopilan y cargan en un contenedor de Azure Data Lake Storage Generación 2 denominada Container 1. Planeas insertar datos de los archivos en Container 1 en tabla E1 y transformar los datos. Cada fila de datos en los archivos producirá una fila en la capa de servicios de la tabla 1. Debes asegurarte de que cuando los archivos de datos de origen se carguen en Container 1, DataTime se almacene como una columna adicional en tabla 1. La solución planeada es una canalización de Azure Synapse Analytics que utiliza una actividad para obtener metadatos para recuperar la fecha y hora de los archivos. ¿Cumple esta solución planteada con el objetivo? Pues la respuesta correcta es no. En su lugar, lo correcto sería utilizar un grupo de SQL sin servidor para crear una tabla externa con la columna adicional. Pregunta número 86. Debes diseñar un proceso diario para ingestar datos incrementales de la zona de staging, transformar los datos ejecutando un script R y luego insertar los datos transformados en un almacenamiento de datos en Azure Synapse Analytics. La solución planteada usa un desencadenador de programación de Azure Data Factory para ejecutar una canalización que ejecuta un notebook de Azure Databricks y luego inserta los datos en el almacenamiento de datos. ¿Cumple esta solución planteada con el objetivo? Pues la respuesta correcta es la B, no. Si necesitas transformar los datos de una manera que no es compatible con Data Factory, puedes crear una actividad personalizada, no un notebook de Azure Databricks, con su propia lógica de procesamiento de datos y usar la actividad en la canalización. Puedes crear una actividad personalizada para ejecutar scripts de R en un clúster de HD Insight con R instalado. Pregunta número 87. Tienes una cuenta de Azure Data Lake Storage que contiene una zona de staging. Debes diseñar un proceso diario para ingestar datos incrementales de la zona de staging, transformar los datos ejecutando un script R y luego insertar los datos transformados en un almacenamiento de datos en Azure Synapse Analytics. La solución planteada utiliza un desencadenador de programación de Azure Data Lake Factory para ejecutar una canalización que ejecuta el flujo de datos de asignación y luego inserta los datos en el almacén de datos. ¿Cumple esto con el objetivo? Pues la respuesta correcta es la B, no. Si necesitas transformar los datos de una manera que no es compatible con Data Factory, puedes crear una actividad personalizada, no un flujo de asignación con su propia lógica de procesamiento de datos y usar la actividad en la canalización. Puedes crear una actividad personalizada para ejecutar scripts de R en el clúster de HD Insight con R instalado. Pregunta número 88. Tienes una cuenta de Azure Data Lake Storage que contiene una zona de staging. Debes diseñar un proceso diario para ingerir datos incrementales de la zona de staging, transformar los datos ejecutando un script R y luego insertar los datos transformados en un almacenamiento de datos en Azure Synapse Analytics. La solución planteada programa un job de Azure Databricks que ejecuta un notebook R y luego inserta los datos en el almacenamiento de datos. ¿Cumple esta solución con el objetivo? Pues la respuesta correcta es la B, no. Debes usar Data Factory, debes usar Azure Data Factory, no un job de Azure Databricks. Pregunta número 89. Planeas crear una canalización de Azure Data Factory que incluirá un flujo de datos de asignación. Tienes datos JSON que contienen objetos que tienen matrices anidadas. Debes transformar los datos con formato JSON en un conjunto de datos tabulares. El conjunto de datos debe tener una fila para cada elemento de las matrices. ¿Qué método de transformación debes utilizar en el flujo de datos de mapeo? A. Una rama nueva. B. Un pivot. C. Alter row. Y D. Flatten.
Pues la respuesta correcta es la D, flatten. Utiliza la transformación flatten para tomar los valores de matriz dentro de estructuras jerárquicas como JSON y desarrollarlos en filas individuales. Este proceso se conoce como desnormalización. Pregunta número 90. Tienes un grupo de SQL dedicado de Azure Synapse Analytics que contiene una tabla denominada Table1. Tienes archivos que se recopilan y cargan en un contenedor de Azure Data Lake Storage generación 2 denominado Container1. Planeas insertar datos de los archivos de Container1 en Table1 y transformar los datos. Cada fila de datos en los archivos producirá una fila en la capa de servicios de Table1. Debes asegurarte de que cuando los archivos de datos de origen se cargan en Container1, DateTime se almacene como una columna adicional en Table1. La solución planteada utiliza un grupo de SQL sin servidor de Azure Synapse Analytics para crear una tabla externa que tenga una columna DateTime adicional. ¿Cumple esta solución planteada con el objetivo? Pues la respuesta correcta es la B, no. En su lugar, utiliza la transformación de columna derivada para generar nuevas columnas en su flujo de datos o para modificar campos existentes. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te están siendo útil esta serie de preguntas y respuestas, por favor, dímelo en los comentarios para que siga haciéndolos. También te agradecería que te suscribieras al canal y si no lo has hecho ya, que le des el like a este vídeo. Muchas gracias.